Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Vamos a ver las respuestas correctas del texto número 2 de las preguntas que van de la 9 a la 16. El texto número 2 es un fragmento de la secuencia fílmica de la película Guantanamera de 1995. Es un texto breve que no, espero yo, no debería haberles representado mayor dificultad en su análisis. Había que leerlo bien, había que leerlo a conciencia y había que estar pendiente de que el fragmento, saber exactamente quién, cuál de los personajes era el que lo estaba diciendo. La pregunta 9 y 10, ustedes tenían que haber hecho más o menos el mismo análisis para poder responderla, dado que las dos preguntas son preguntas de vocabulario. Vocabulario contextual, nunca pueden olvidar eso. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque si nosotros leemos las alternativas tanto de la palabra guía 9 como de la palabra guía 10, nosotros vemos que las 5 alternativas de la 9 y las 5 de las 10 son sinónimos de dicha palabra. Por lo tanto, si nosotros no volvemos al texto o estamos solamente buscando al azar cuál podría ser, nos vamos a equivocar. Nosotros tenemos que volver al texto, ¿ya? Ver dónde estaba diciendo la palabra guardo de la 9 y la palabra mostrando de la 10 para poder encontrar cuál era la respuesta correcta. Si escuchan ruido de hojas es porque yo hago exactamente lo que les digo a ustedes que deben hacer. Vuelvo al texto. La pregunta 9, como dije, en la línea 17 nosotros podemos ver dónde la estaba diciendo el personaje. 17 dice, ¿sabes? Esto lo dice Cándido. ¿Sabes que todavía guardo tu cinta azul? Pero nosotros vamos a leer un poco más arriba para poder ver muy bien el contexto. Los dos personajes, Georgina y Cándido, en la línea número 11, están brindando para celebrar el encuentro y se toman las copas de licor. Georgina dice, ay, y esta niña me parece haberla visto hace poco. Cándido, no tengo la menor idea de quién podrá ser. Georgina, debe ser que ya ando mal de la cabeza. Cándido, yo creo que tú nunca anduviste muy bien de la cabeza. Georgina, qué jóvenes éramos entonces. Está haciendo una evocación al pasado. Cándido, ¿sabes que todavía guardo tu cinta azul? Georgina, ¿mi cinta azul? Cándido, ¿te olvidaste? Se levanta como para buscar algo. ¿No te acuerdas de que cuando te fuiste me prometiste que volverías? Me dejaste en prenda la cinta azul de las trenzas. Ahora estamos en condiciones de saber cuál es la respuesta correcta de la pregunta 9 a la palabra guía guardo. ¿Qué estaba haciendo Cándido con esa cinta? Él la estaba conservando, él la conservó durante todo ese tiempo. Por lo tanto, la respuesta correcta de la 9 es la letra D. Hacemos exactamente el mismo ejercicio para la pregunta 10, mostrando. La pregunta 10 la tenemos en la línea 29. Recuerden que ellos habían estado hablando de la cinta, él le mostró la cinta, entonces ellos siguen hablando en la línea 20. Georgina le dice, ¡ay! Ahora me acuerdo, fuiste a la andena a despedirme. Cándido, llovía cántaros. Georgina, no. Cándido, no llovía, recuerdo que hacía un día precioso. Cándido, sí que llovía. Georgina, nunca he vuelto a ver un sol tan hermoso como el de aquella mañana. Cándido, había un nublado tan grande que nunca pude saber cuándo anochecía. Georgina, ¿anocheció? Pero si era el mediodía, Cándido. Cándido, era de noche, de noche. Georgina, ja, 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 ¿cómo de noche, muchachos? Si el tren salía a la 1 de la tarde. Y aquí viene la palabra que nos convoca a la 10. 29. Aparece en la pantalla una mano erguida, victoriosa, mostrando la dichosa cinta. Recuerden que lo que estamos leyendo es una secuencia fílmica, es decir, es un guión para una película. Por eso que dice, aparece en la pantalla una mano erguida. Muestran en primer plano entonces la mano de Cándido exhibiendo, mostrando la dichosa cinta.
Y les acabo de decir cuál era la respuesta correcta. La respuesta correcta de las 10 es la A, exhibiendo. Vamos entonces, sigamos con la pregunta 11. ¿Qué imaginan Cándido y Georgina cuando escuchan la canción Yo soy como el cisne? ¿Dónde comienzan ellos a escuchar la canción Yo soy como el cisne? En la línea 32. Bien, seguimos en el orden que estábamos. Ellos estaban discutiendo de la cinta. Él muestra por fin victorioso la cinta. Cándido dice, aquí está. Se interrumpe la discusión y ambos regresan al pasado que evoca la cinta. Se escucha una banda de sonido. 32. Ya no suena la música, solo se oye el ruido del disco rayado. Cándido levanta la aguja del tocadiscos para pasar a la canción siguiente y se oye: yo soy como el cisne blanco que cuando canta se muere. Y ahí nosotros tenemos que empezar a leer de la 33 en adelante qué están imaginando ellos cuando escuchan esa canción, porque en la 32 ahí él pone el tocadisco y ahí empieza a sonar la canción. No estaba sonando antes. Antes había un ruido de disco rayado. Cuando ellos la empiezan a escuchar es de la 33 en adelante y ahí tenemos que leer bien nosotros para saber qué es lo que imaginan. Bien, ¿y qué es lo que imaginan? Ellos imaginan un encuentro en la orilla de un río. Alternativa número D. Bien, para que quede claro, leamos entonces. Cándido dice: qué jóvenes éramos entonces, cuando me pongo sentimental, bla bla bla. Georgina, te veo precioso con tu traje azul. Ahora te estás mojando la falda de tu vestido en las aguas del río. ¡Ay, qué fría está el agua! Estás a punto de caer y yo... ¡Ay! ¿Pero qué haces, muchacho? Nos va a ver mamá. Ellos estaban evocando entonces un encuentro en la orilla de un río. Bien, pregunta número 12. ¿Cuál de los siguientes personajes del fragmento es calificado como chismoso? Y eso lo tenemos muy claramente en la línea número 10, donde Georgina dice: me siento como si estuviera haciendo una travesura. Gina debe estar buscándome por toda la fiesta. Y ya verás mañana lo que cuenta esa chismosa. Bien, lo dice claramente, casi textual Georgina. El personaje al cual es calificado como chismoso es Gina. Pregunta número 12. ¿Cuál es el tema de la discusión que se produce entre los personajes Cándido y Georgina? Para tener una idea bien cabal, nosotros tenemos que releer desde la línea número 12, pero donde lo dicen claramente es en la línea 20 en adelante. Pero para tener todo el contexto, insisto, debemos leer desde la línea 12. Vamos a leer desde la línea 20. Ay, ahora me acuerdo, fuiste a la andena a despedirme. Llovía cántaro, no Cándido, no llovía. Recuerdo que hacía un día precioso. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos leído? Entonces, ¿qué es lo que estaban discutiendo? Estaban discutiendo las particularidades del día en que Georgina viaja. Esa es la respuesta correcta, la 13, la alternativa E. Vamos entonces a la pregunta 14. Pregunta 14. Y aquí tenemos un fragmento de lo que estábamos leyendo, porque nos ponen ahí el pedacito, ya no nos hacen tanto ir a buscar en todo el texto, sino que está expuesto ahí de donde nos van a preguntar. Dice: Cándido, pero ahora todo va a ser distinto, no nos vamos a separar más nunca, ¿verdad que sí? En el contexto del párrafo 43, ¿qué actitud manifiesta Cándido en el fragmento anterior? En el segmento anterior, vamos a irnos al párrafo, a la línea 43 para ver si nos aporta algo más. En la línea 43 dice: Cándido, cuando te volví a ver, por poco me echó a correr. Tenía miedo, no sé, y sentí dolor aquí en las mandíbulas. Pero ahora todo va a ser distinto. No nos vamos a separar más nunca, ¿verdad que sí? Bien, recordemos que ellos se reencontraron, estuvieron hablando de su pasado.
Y él le manifiesta que ahora en adelante no se van a volver a separar. ¿Verdad que sí?, le dice. La pregunta era, en el contexto del párrafo 43, ¿qué actitud manifiesta Cándido en el segmento anterior? Él manifiesta una actitud optimista de lo que podría pasar. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Pregunta número 15. Exactamente igual a la anterior, y ellos nos ponen en un recuadro de donde lo quieren preguntar. Georgina Travieso no fue solo Georgina Travieso, no. Para muchos ella fue Cecilia Valdés, o Madame Butterfly, o María Lao, o Luisa Fernanda. La pregunta es, en el contexto del cuarto párrafo, ¿con qué propósito discursivo el secretario pronuncia el segmento anterior? ¿Dónde podemos ver eso? Lo podemos ver casi al inicio de la lectura. En la línea número 1, ¿qué es lo que hace? Nos están diciendo dónde se está desarrollando esta escena. Hay un escenario de una sala de fiestas. Un letrero inmenso colgado del telón de fondo reza: la cultura es inmortal. Se está homenajeando a una gran dama de la ciudad. El secretario de Cultura del municipio la condecora y acto seguido una niña engalanada le entrega el tradicional ramo de flores. Y hay aplausos. Luego una banda sonora, se oye música solemne y patriotera y el secretario entonces comienza a decir sus palabras. ¿Con qué propósito discursivo él enumera entonces las palabras de ese homenaje a Georgina Travieso? A. Cecilia Valdés, Madame Butterfly, María Lao o Luisa Fernanda. Lo hace porque está enumerando a personajes de obras musicales que representó Georgina Travieso. Alternativa C. Él no está comparando a Georgina, no está citando a una serie de personajes de obras musicales admiradas por Georgina. En ninguna parte se nos dice que Georgina siente admiración por estas personas. Tampoco está diciendo que esos personajes influyeron en la carrera de Georgina. En ninguna parte el secretario lo dice. Y tampoco está caracterizando a esos personajes, puesto que para caracterizarlo debió haber por lo menos enumerado algunas características físicas o psicológicas de esas personas. Por lo tanto, la alternativa correcta era la alternativa C. Y nos queda la última pregunta, la pregunta número 16. Nuevamente nos ponen en un recuadro de donde nos quieren preguntar y dice: Georgina, mírate joven en la glorieta. Cándido, un pollo. Cuando Georgina le dice mírate joven en la glorieta, no le está diciendo joven a él en ese minuto, sino que le está recordando que en ese entonces era un joven cuando ellos estaban en ese lugar. Y Cándido le dice que en ese momento era un pollo. La expresión subrayada tiene el sentido de un muchacho sin experiencia. Alternativa E. Listo, jóvenes, terminamos entonces la lectura número 2. Espero que les haya ido bien. Era un texto que había que leerlo con calma porque nos podían causar dificultad tanto número o tanto personaje, que suele suceder a veces cuando uno lee obras de teatro. Recuerden que les había dicho que era parecido a una obra, pero no es lo mismo. Pero lo que les confunde a los chicos es que tengan nombre cada uno y les cuesta a ellos saber a veces quién lo dice y quién no, porque muchas veces se saltan el nombre o les puede pasar cualquier cosa. Bien, como siempre les digo, entonces tienen que tener mucha concentración cuando leen, y para abordar las preguntas tienen que descartar siempre las otras, porque no eran. Eso lo tienen que ir haciendo de a poco para que puedan tomar expertise. Bien, jóvenes, nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao.